Listo, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Ya este sería nuestro módulo número 4, que trata sobre auditoría y norma ISO 13485-2016. Y estamos ya en nuestra semana número 3. La semana pasada estuvimos viendo este mismo módulo, la clase número 2, y lo que estuvimos viendo fue sobre la norma ISO. No sé si recuerdan que estuvimos viendo cuál es el concepto, cómo se clasifican las normas ISO, que están divididas en diferentes familias, unas por ejemplo de calidad, como lo que es la ISO 9000, otros que hablan sobre temas de innovación, por ejemplo, entre otras cosas. También vimos la clasificación de las publicaciones ISO, que se dividen en normas internacionales, que son las que estudiamos, el concepto, las guías de orientación y especificación técnica, y luego ya entramos en detalle con lo que es la ISO 9000 y lo que es la ISO 13485, que es la materia de la clase. Y para esta, la ISO 13485, ya empezamos a ver las cláusulas del 1 al 4. Entonces esta semana lo que vamos a estar viendo es continuando con este estudio de la ISO 13485 desde la cláusula número 5. Entonces esta es la composición de la sección número 5 o la cláusula número 5. Y esta sección habla principalmente sobre lo que es la responsabilidad de la dirección. Y en esta responsabilidad se subdivide en diferentes tópicos, lo que es el compromiso de la dirección, el enfoque del cliente, la política de la calidad, planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación, que claramente esto es relacionado a la alta dirección, y luego revisión por la dirección. Todo esto vamos a estar estudiando. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es la sección 5, la 6 y la 7. Es bastante materia, pero es importante que sepamos el detalle de cada una de estas secciones porque es de lo que rige la industria médica. Entonces, la industria médica estudia estas secciones y aplica cada uno de estos diferentes subsecciones también. Y luego, para ser certificada, un ente sería un auditor, puede ser externo. Bueno, son externos, también recuerden que tenemos auditorías internas, pero esto es para prepararnos y para estar claros y seguros de que nuestro sistema de calidad está en constante mejora y que estamos siguiendo nuestros procedimientos y los procedimientos externos. Y esto es relacionado a las normas específicas que sigue la empresa. Y en este caso, como hablamos de industria médica, entonces debemos seguir, o todas las empresas de industria médica deben seguir lo que es la norma ISO 13485, que es la que estamos estudiando el día de hoy y que empezamos también en este módulo número 4. Entonces, ya para entrar en detalle, ¿qué es la alta dirección? La alta dirección de una compañía son los líderes, los ejecutivos de más alto nivel. Entonces aquí está el CEO, los directores generales, etc. Y estos son claramente los encargados principales. Entonces son los que van a definir la misión, la visión, la estrategia general. Aquí es importante nada más mencionar que visión y misión, usualmente a la alta dirección o los directores, el CEO, lo que hacen es que eso se ve colegiado, o sea, se ve con las otras áreas, pero ellos claramente son los que van a tomar la decisión y van a dar la comunicación de cuál es esa visión y misión. También se toman las decisiones claves para el crecimiento, para el futuro del negocio y para que claramente todas las áreas funcionen correctamente. Entonces, esta alta dirección, por este motivo de que son los encargados de que el negocio se mantenga, tienen que ver todo lo que es la planificación a largo plazo, gestión de riesgos, asignación de recursos, creación de cultura organizacional,
etcétera. Y entonces ya vamos a ver más a detalle lo que la responsabilidad de la dirección conlleva dentro de esta sección número 5. Y vean que es algo que la norma ISO 13485 está exigiendo o pidiendo a las compañías. Entonces, no es que la alta dirección nada más de una directriz y ya, ¿verdad? Y no revisa nada más. La norma ISO 13485, como parte de su auditoría, de su revisión, pueden ver cuáles son todos esos documentos que confirman que se está siguiendo cada una de estas subdivisiones de la sección número 5. Entonces, la primera parte que habla sobre responsabilidad de la dirección va a describir en esta parte las responsabilidades de la dirección de una organización y pone lo que la alta dirección tiene que estar comprometida, que es con la implantación y evolución del sistema de gestión de la calidad. No es que la alta dirección nada más vaya a pedir, tenemos que hacer esto y ganar mucho dinero, sino cómo van a gestionar ese sistema de calidad y cómo van a mantenerlo y procurar que los clientes, en este caso los pacientes, tengan productos seguros y de calidad. Entonces, parte de lo que indica la imagen, que son los roles y responsabilidades de la alta dirección, es la definición de los objetivos, del alcance, el compromiso y apoyo financiero, la comunicación continua, el seguimiento del progreso, seguimiento de los riesgos, la aprobación de los entregables y aprobación y cierre del proyecto. La parte de la evidencia del compromiso de la alta dirección, en esta sección lo que indica la norma ISO 13485 es que tiene que haber un comunicado a la organización de la importancia de cumplir tanto los requisitos del cliente como los requisitos reglamentarios aplicables. Entonces, ¿qué se puede presentar aquí ante un auditor de la norma ISO 13485 o un ente certificador? ¿Cuál fue el comunicado? Si se envió a través de correo o a través del sistema de la empresa, cómo es ese comunicado y si están copiados todas las personas. Claramente cuando se hace una revisión de este tipo y se pide evidencia, la evidencia tiene que ser tangible, tiene que ser verificable. Entonces, este tipo de comunicación puede ser por medio de correos, puede ser por medio de el sistema, como les indiqué, y tiene que haber esa evidencia. Luego que se haya establecido la política de calidad, entonces, ¿qué se le enseña al auditor? Pues la política de calidad que se tiene, cuál fue su última revisión, cuándo fue creada, incluso puede haber ahí un sistema en el sistema de la empresa de todas las revisiones que se hayan hecho, entonces cuáles son los cambios y que haya evidencia también de que las personas fueron comunicadas sobre esa política de la calidad. También tiene que asegurarse de que se establezcan los objetivos de la calidad, entonces ahí se le muestran los objetivos, que se lleven a cabo las revisiones por la dirección y que se asegure de la disponibilidad de los recursos. Todo eso es parte del compromiso o la evidencia del compromiso que tiene la alta dirección. ¿Y cuál es el compromiso? De mantener y gestionar correctamente ese sistema de calidad. Luego en la sección 5.2, que es parte de este compromiso de alta dirección o responsabilidad de la alta dirección, ahora sobre el enfoque del cliente, que exige la norma que haya un enfoque del cliente. Entonces la alta dirección debe asegurar que se determinen y se cumplan los requisitos del cliente, que haya una comunicación fluida con el cliente y que hayan acciones para abordar cualquier oportunidad de mejora, requisito o riesgo que se dé por parte de la empresa o de sus productos. Y luego en la sección 5.3, entonces ya habla sobre la política de calidad, que la dirección debe establecer esa política
Y en esa política también van los objetivos generales que se deben seguir por la organización, claramente en materia de calidad. Luego, ¿cómo va a ser esa revisión? ¿Cómo debería ser esa revisión? Entonces, eso es un marco para que se puedan estar revisando periódicamente esos objetivos o esa política en general. ¿Cómo se comunica ese compromiso que debería ser a través de la política de calidad? Y que los objetivos deben ser claros. Más adelante vamos a hablar un poquito más de los objetivos, pero que esto es parte como general de lo que debe estar en la política de la calidad. Aquí es en la parte que habla específicamente de los objetivos, que son muy importantes para, en este caso, la norma ISO 13485 y, por supuesto, todas las empresas. Los objetivos de calidad deben ser realistas y establecerse según las funciones o el negocio de la empresa. También tienen que seguir los requisitos reglamentarios y claramente las expectativas de los clientes para el producto que se esté realizando. Luego, los objetivos no tienen que ser llevados a cabo por la alta dirección, exactamente o personalmente, sino por toda la organización. Pero es parte de lo que se define y que comunica la alta dirección, pero claramente se deben seguir, se deben realizar por toda la organización. Y se indica que tiene que haber una planificación para hacer estos objetivos y que estos deben considerar riesgos, ¿verdad? Riesgos del producto, riesgos de la organización como tal, y que tiene que y que esto es debido a los efectos de los cambios que puede tener el sistema de gestión de calidad. Entonces, por eso hablamos de riesgos también en cuanto a los objetivos. Y aquí importante lo que quiero recordarles es que los objetivos se realizan SMART. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda o ha escuchado esta palabra? Que lo estoy escribiendo. Cuando hablamos de objetivos, siempre me gusta mencionar esta palabra porque los objetivos, a pesar de que aquí estemos hablando de los objetivos de la organización, los objetivos también, cualquier tipo de objetivo, ya sea en un proyecto, en una tarea, deben realizarse de esta forma. Y esto es para que lo que estemos realizando se vea de forma profesional, y sea simplemente un objetivo que sea correcto. ¿Alguno recuerda o lo ha escuchado? Kevin, tal vez, Jolene. Bueno, si no lo han escuchado, lo que quiero con esta Filimina es que recuerden bastante bien esto para no solo para la clase, sino para ustedes, para que después puedan desarrollar un objetivo correctamente. Los objetivos, esta palabra como tal, SMART, es como brillante o inteligente en inglés, pero la palabra se hace así porque sus iniciales significan, es un concepto que los objetivos deben de seguir. Entonces, la primera parte es que tiene que ser específico. Es una S porque en inglés la palabra se escribe con S inicialmente, pero significa específico. El objetivo tiene que ser específico. La M es que el objetivo tiene que ser medible. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un número. Es decir, yo quiero ser eh, alta. Ajá, pero alta ¿cuánto? ¿A qué altura? Ese medible o ese cuánto es lo que siempre tiene que llevar. ¿Para qué? Para que pueda ser en algún momento
revisado y que la persona o las personas puedan confirmar si de verdad se alcanzó su objetivo. Entonces, yo quiero ser alta a 1.5 centímetros más de lo que soy de lo que soy hoy. Y hoy mido 1,50, por decir un ejemplo. No sé si eso es posible, puede ser que sí sea posible, nada más me pongo unos tacones y listo, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que ese medible, un objetivo siempre tiene que llevarlo, si no, es un objetivo que no está redactado correctamente. Luego la A significa que es alcanzable. Entonces no puedo decir que voy a ser alta a 2 metros. O puede ser que sí, si me pongo una escalera. Depende de lo que quiera decir con el objetivo. Pero si es alta, de que solo mi cuerpo va a ser alto a esa altura, no es alcanzable. Entonces los objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables. El tercero, en este caso es el cuarto, es que sea realista. Van muy de la mano, es que, que sí lo pueda alcanzar y que sí sea algo que sea real, ¿verdad? Y el último es que sea con tiempo. Es decir, que voy a ser alta a 1.5 centímetros más de lo que soy hoy, que mido 1,50, de aquí a 6 meses. Entonces, de aquí a 6 meses me voy a poner tacones todos los días. Sí, entendible. ¿Me di a entender? Ok. Las manitas arriba, parece que sí. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Algún compañero quiere leer esta parte que es cortita? Sección 5.4, planificación. Adelante, Andrea. Excelente, muchas gracias. Exacto, lo único que indica en esta parte, esta sección, la 5.4, es que para todo lo que ya vimos, los objetivos, la política de calidad, el compromiso, esa comunicación que hablamos, que se debe dar en toda la organización, para eso también tiene que haber una planificación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Quién me va a ayudar? ¿A quién voy a poner a trabajar? ¿Verdad? Que es lo que usualmente hacen la alta dirección. Pero todo eso tiene que ser planificado. Entonces, en esta parte, eso es lo que nos está indicando. Luego, en la 5.5 ya habla sobre responsabilidad, autoridad y comunicación. Entonces, lo que indica es que se debe documentar, se debe definir las responsabilidades y niveles de autoridad dentro de la organización. Entonces es que cada una de las áreas, cada uno de los personas a cargo e incluso todas las personas, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus roles. Y luego designar a un miembro de la dirección de la organización que se asegure de la eficacia del sistema de la calidad. ¿Qué es lo que hacen acá las organizaciones? Pues para eso tienen un área de calidad con su gerente de calidad, con su director de calidad y ellos son los responsables. Eh, ya esa área lo que hace es se subdivide y unos ven el sistema como tal, entonces se encarga de las auditorías, el otro ven las inspecciones de calidad en el cuarto limpio, los otros ven la parte ambiental, entonces hay un grupito pequeño o grande, depende de la organización, que se encarga de la parte ambiental, de que se cumplan con todo lo indicado en cada una de las normas de la parte ambiental, etcétera. Pero la alta dirección es la encargada de todas esas asignaciones. La sección 5.5, ¿alguien la quiere leer? Es bastante cortita también. Adelante, Kevin, gracias.
¿Alguien recuerda qué es el SGC? Claro, excelente. Gracias, Andrea. SGC, Sistema de Gestión de Calidad. Siempre que lo vean, recuerden, Sistema de Gestión de Calidad, que es de lo principal que vemos en el programa. Entonces tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Qué es lo que habla entonces en la sección 5.5? Que debemos tener simplemente una buena comunicación interna. Lo que se vea, lo que se indique, la alta dirección tiene que ver cómo comunicarlo, o sea, digamos, las decisiones que se tomen por la alta dirección, que a veces pueden ser fuertes, ¿verdad? No sé, que se quiere, como está pasando donde trabajo, tenemos un turno B y ese turno E es muy costoso. Entonces se está cambiando el horario y ahora se va a trabajar sábados, que en realidad es algo que se hace en la mayoría de empresas. Pero es una decisión bastante fuerte que a las personas claramente puede que no les agrade, a la mayoría o a algunas. Entonces, esa comunicación tiene que ser buena, tiene que ser efectiva y tiene que ser de tal forma que sea clara para las personas. No que, no sé, en la alta dirección diga, bueno, si hacemos esto se nos van a ir ciertas personas, entonces digámosle no tan bien la información para que no se entienda. Eso no se puede hacer, tiene que ser clara, tiene que ser efectiva y tiene que ser en el momento preciso. Luego en la sección 5.6 habla sobre la revisión por la dirección. ¿Qué significa esto? Que el sistema de gestión de la calidad debe revisarse por la alta dirección y esto es de forma periódica y cómo hace un auditor para revisar que esto se haga. Tiene que haber un documento donde indique cada 6 meses, cada 2 años, cada un año, dependiendo de lo que hayan definido, se revisa y estas son las acciones, esto es las firmas y las fechas de las personas que la revisaron. Y así, con ese documento, con esa evidencia, se puede decir que se está cumpliendo con esta sección 5.6 de la norma. Ahora pasamos a lo que es la composición de la sección 6, gestión de los recursos. En la gestión de los recursos hablamos de la provisión de recursos, de los recursos humanos, de la infraestructura, el ambiente de trabajo y control de la contaminación. Y en esta parte de control de la contaminación habla sobre ambiente de trabajo y control de la contaminación como tal. Entonces vamos a... ¿Alguno que quiera leer esta parte? Adelante. ¿Alguno que no haya leído tal vez? Creo que ya en Kevin y vamos a ver quién. Andrea participó. Jason tal vez. Adelante. Si vean que esta parte, lo que indica la sección es como muy general. Es que la norma está indicando que debe haber una correcta gestión de los recursos a nivel general, de infraestructura, de cuáles son de las personas que se tenga, de los colaboradores, de los materiales, e incluso todo a nivel general. Entonces, si en una empresa de dispositivos médicos contamos con todo esto, significa que incluso para estas cosas, para la infraestructura, por ejemplo, debe de haber una buena gestión y que incluso eso va a revisar la persona o el ente certificador que venga a revisar si estamos cumpliendo con esa norma 13485. Entonces vamos a ver ya más a detalle lo que va a hablar esta sección. En la parte del punto 6.1 habla sobre la provisión de recursos. Esto es que la organización debe dar los recursos necesarios para tener
un adecuado sistema de gestión de calidad. Es así de sencillo. La alta dirección es responsable de dar esos recursos. En la 6.2, ¿cuáles son los recursos humanos? Que la organización como tal tiene que dar o tiene que tener todo un sistema para confirmar que sus colaboradores, su recurso humano como tal, sea competente, tenga formación y tome conciencia. Competente y formación significa que si yo contraté a un ingeniero, tengo que confirmar que ese ingeniero tenga el título y tenga la experiencia de la que va a realizar el trabajo, ¿verdad? O que si es una persona que es nueva, yo sepa que es que lo voy a desarrollar o la voy a desarrollar, pero que por lo menos los requisitos mínimos que se está solicitando los tenga. ¿Y cómo hacen las organizaciones? Ustedes ven que cuando participan en algún concurso, ustedes ven que hay todo una hoja donde se dice, se requiere, estas son las competencias, estos son los títulos que se requieren y estas son las habilidades. Eso no es solo porque la empresa quiera em, poner unas palabras bonitas y que todos vean que se está consiguiendo personal o que se está pidiendo personal. Es porque también esa forma en cómo se redacta y cómo se presenta esa petición de un perfil, digamos, también es auditado, aunque ustedes no lo crean. Eso se audita, entonces una persona, digamos, llega el ente certificador y le pregunta a las personas de recursos humanos, ¿cómo usted garantiza que esta persona tenga las competencias? Entonces, bueno, primero se contrató con este perfil, eso es lo que dice em, su perfil. Dice que tiene que tener estas competencias, tiene que tener estas habilidades. ¿Y cómo lo garantizo? Entonces, esta persona me presentó el título, que estudió en esta universidad, que estudió en este colegio, en este instituto. Entonces, garantizo con esto que tiene estas competencias o que tiene este título que estoy diciendo. En la experiencia dice que tiene de 1 a 2 años y aquí es lo que yo estoy pidiendo. Y aquí las habilidades con el tiempo o incluso con la entrevista que hice. De esa forma puedo tener evidencia y de esa forma también pueden solicitar los entes certificadores a las empresas este tipo de información. Otra forma de cómo lo realizan es que, por ejemplo, ellos van a hacer alguna auditoría y van a el cuarto limpio, a un proceso que se está haciendo y ese proceso tiene un procedimiento, entonces la persona puede llegar y decirle, ok, muéstreme qué es lo que usted realiza, ok, muéstreme su procedimiento. Ajá. Ok, ahora recursos humanos o área de training, porque a veces hay un área de entrenamiento. Muéstreme si esa persona está entrenada en ese procedimiento. Y esa área, ya sea recursos humanos o entrenamiento, o dependiendo de la empresa, alguna otra, tiene que mostrarle a ese auditor que esa persona se entrenó, cuándo se entrenó y en cuál versión, tiene que ser la versión liberada de ese procedimiento. ¿Alguna consulta o duda? Y luego, el personal debe cumplir no solo con las habilidades las habilidades duras, que son las técnicas o las específicas, sino también con las blandas, que habla sobre las que son más personales y sociales, por ejemplo, con comunicación, liderazgo, entre otras. Y las técnicas son que se tengan conocimientos concretos y específicos, como programación de computadoras o análisis de datos. Las personas tienen que contar con esas dos habilidades para formar parte de una empresa de dispositivos médicos. Esto es no solo en empresas de dispositivos médicos, sino en todo tipo de empresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen las empresas de dispositivos médicos? Tienen siempre evaluaciones periódicas. Entonces, acá lo que quiero decirles es, recuerden que estudiar, tienen que hacerlo, ojalá pongan siempre atención en clases,
Pero también recuerden que la actitud es importantísima en los trabajos. Si ustedes les dan tareas y ustedes responden con buena actitud, tienen ese sentido de investigación, de preguntar, van a ver que van a crecer. Siempre van a crecer. Claramente, dependiendo del área donde quieran crecer, bueno, tienen que complementarlo con educación. Que eso están haciendo algo, una de esas partes importantísima, la educación, pero la actitud no la pueden dejar de lado. Y aquí habla sobre el recurso humano, que es parte de esta sección. ¿Qué es lo que dice? Que el recurso humano es lo más importante para una organización. Y por eso tiene que ser competente y por eso se pide a las organizaciones que tengan todo este sistema de entrenamiento, que tengan todo este sistema donde se ve si el personal es competente. Estas evaluaciones que les menciono que hay en las empresas de dispositivos médicos se hacen periódicamente porque también son exigidas y el personal que no sigue sus procedimientos, el personal que no contesta correctamente, que llega tarde, etcétera, todas las cosas que ya deberíamos tener bastante claras dentro de un trabajo, ¿verdad? Debemos ser profesionales, debemos ser responsables de nuestro trabajo. Si no lo estamos haciendo, entonces las empresas van a ir en estas evaluaciones despidiendo a las personas que no son parte de ese sistema de calidad. Y luego, en la sección 6.3 ya habla sobre los recursos, pero de la parte de la infraestructura. Entonces, acá indica eh, que la infraestructura también debe ser adecuada, debe ser conforme con los requisitos del producto. Entonces, si se tiene productos que se realizan de forma manual, o incluso sistemática, digamos con equipos. A nivel de trazabilidad y de calidad no se pueden mezclar, ¿verdad? Porque perdemos esa trazabilidad, perdemos esa información de dónde se realizó, de cómo, eh, toda la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos a nivel de infraestructura para que esto no se dé? Entonces, tienen que haber diferentes líneas, tienen que estar libres de equipos externos o de materiales en paredes o tiene que ser abierto. Todo esto que sean conformes con los requisitos o con lo que se esté realizando o que realice en la empresa, también exige la norma. Habla sobre, o la infraestructura, es edificios, áreas de trabajo, servicios asociados, equipos para los procesos, servicios de apoyo, todo esto también la norma lo revisa. ¿Qué revisa? Que, por ejemplo, a nivel de cuarto limpio, existen diferentes tipos de cuarto limpio. Entonces, hay diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3, por ejemplo. Y esto va a depender de la cantidad de, podríamos decir, contaminación o contaminantes que se pueden permitir, digamos, los más pequeñitos o tal vez no contaminantes, sino micropartículas, digámoslo así, porque contaminante suena como que estamos colocando algo que sea eh, perjudicial para la salud de los pacientes y no. Pero las micropartículas que son tan pequeñas que es muy difícil controlar, hay ciertos niveles de ese particulado. Entonces, esas clases de cuartos limpios se dividen en eso, que, qué sé yo, la clase 2 permite 200 partículas por millón, o la clase 3 y así va dependiendo del tipo de producto que se realice. Entonces, esas cosas, que sea el área adecuada, que tenga todas las entradas y salidas adecuadas, todo eso, y los equipos también revisa las personas que estén auditando y que vayan a certificar en la norma ISO 13485. Luego, en la sección 6.4, que es el ambiente de trabajo y control de la contaminación, aquí es donde
les indicaba cómo hace la empresa para confirmar, para garantizar que el producto esté conforme, sea de calidad y que cumpla con todos los requisitos para el ambiente de trabajo y de los requisitos de los procedimientos que se tengan también y de la norma. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer y qué es lo que indica la norma? Que debe hacer esa organización, documentar los requisitos para la salud, la limpieza y el vestuario del personal. Y nuevamente, ¿cómo se da esa directriz? Depende del producto. Si es un producto, y les voy a dar los ejemplos de la empresa donde estoy. Donde estoy, realizan diferentes tipos de dispositivos. Realizan catéteres, que son de material, principalmente polímeros o plásticos. También realizan stents, que son metálicos. Y entonces aquí, como son diferentes tipos de productos y diferentes materiales, en una parte donde se realizan los catéteres, se pide kimono. Es decir, que proteja, es un tipo de gabacha que protege desde los pies hasta el cuello y las manos. Pero en la parte de los stents, que son metálicos, solo se pide gabacha, que no protege desde los pies, sino que hasta cierta parte de la pierna. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Alguno que quiera adivinar? ¿O que ya trabaje en alguna empresa que realice esos tipos de dispositivos? Entonces, que tenga la información. Sí, creo que el silencio me indica que no lo adivinan. Bueno, se hace por una razón principalmente. En la parte del kimono es por el tipo de material. Los plásticos tienden a eh, atraer, por decirlo así, por el tema de estática, por el tipo del material particulado. Entonces, este kimono lo que hace es proteger el dispositivo o la persona para que no venga o no traiga desde afuera ningún particulado en su vestimenta. Y en cambio, los metálicos no tienen ese tipo de características, son más sencillos de limpiar, no atraen un particulado tan sencillo y si lo atraen, simplemente se puede remover. Y así vamos a hacer con los diferentes tipos de dispositivos, con los diferentes tipos de equipos o de dispositivos como tal que realice la compañía. Así, dependiendo de esto, se va a redactar cuál es el tipo de vestuario, cuál es el tipo de requisito en general que se deben seguir que deben seguir todas las personas que trabajan en esa organización para que no haya ningún tipo de contaminación. Y que también debe asegurarse que todo el personal que trabaje em, dentro del ambiente de trabajo sean competentes y sean supervisados. Y esto es para que tengan ese entrenamiento sobre cómo entrar al cuarto limpio, cuáles son esos cuidados a nivel de salud para evitar contaminación, qué pasa si en el cuarto limpio hay alguien que tenga una herida, porque eso puede ser un agente contaminante. Entonces, todas esas cosas deben de redactarse como procedimiento y el personal debe estar entrenado en esos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que realiza el ente certificación? Sí, en este caso el auditor, digamos, o el ente certificador. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuál es su procedimiento para el ambiente de trabajo y control de la contaminación de la sección 6.4? Entonces, la organización busca y le da, este es el procedimiento, este es nuestro procedimiento 2.56, por decir algo, y aquí habla todos los requisitos de vestuario, de limpieza, de salud, etcétera, que tiene la compañía. ¿Consultas o dudas?
Y en esta parte que estábamos hablando, vean que hablamos de la 6.4. En esta parte habla un poquito más en detalle sobre lo que es el control de la contaminación y es que cómo garantiza la compañía que que se tengan controles para evitar la contaminación, el tema del aseo, el tema de productos sanitarios estériles, todos esos procedimientos que debe tener la compañía. Pero es un poquito más, es igual la misma sección, pero es un poquito más enfocado en el control de la contaminación, que las organizaciones deben tener procedimientos para todo ese tipo de cómo mantener la limpieza, cómo hacer un despeje de línea y también que deben tener procesos eh, para realizar lo que es la esterilización. Y ya con eso pasamos a la sección 7. Ven que es en realidad bastante rápida. La sección 7 sí es un poco, como pueden ver, es bastante larga. ¿Por qué? Porque habla sobre la realización del producto. Entonces, todas estas generalidades, todas estas subsecciones, la norma la exige y va a revisar a las organizaciones que cuenten con todo esto. Entonces habla sobre la planificación del producto, los procesos relacionados con el cliente, el diseño y desarrollo, las compras, la trazabilidad, vea que ya lo mencionamos, pero es importantísimo dentro de las empresas de dispositivos médicos, la preservación del producto y el control de los equipos de seguimiento y medición. Todo esto vamos a ver a detalle a continuación. En cuanto a realización del producto, ¿alguno que quiera leer que no haya leído antes? Sí, Lenny. Muchas gracias, Jorleni. Vi que levantó la mano Kevin, entonces luego puede seguir leyendo. Acá en esta sección es como el resumen de lo que vemos acá. Ven que es realización del producto, es lo que se compone a nivel general. Lo que está indicando es que eh, desde la planificación para realizar ese producto debe estar documentado en algún lado y la empresa debe tenerlo y poder presentarlo cuando se le solicite. Hasta el diseño y el desarrollo, cuáles son esas especificaciones y que si dependiendo del producto, no, vamos a ver, mm, yo creo que aquí la mayoría se aplica limpieza de producto, actividades durante la instalación, todo esto sí. Digamos que la empresa es de manufactura. La empresa tiene varias sedes, tiene una sede en, no sé, un país X y la otra sede la tiene en Costa Rica. Y la de Costa Rica es una empresa de manufactura. Entonces, si un ente certificador viene a confirmar que se esté siguiendo con la norma ISO 13485 y en específico con esta sección que es la 7, ¿qué es lo que hace la empresa? Ok, como esta empresa es de dispositivos, esta localidad, no vamos a revisar estos puntos, los de diseño. Cómo se validó el diseño, cuáles son esos requisitos para lanzar el producto, todo esto no lo va a realizar. Entonces, a eso es lo que se refiere con este punto, que la norma permite excluir los requisitos de esta sección si no son aplicables a la organización. La mayoría aplica, claramente, vean que habla de compras, de materiales, em, vamos a ver, trazabilidad, todo eso es general, pero casos específicos como este que les indiqué, que tal vez la organización es solamente de diseño o solamente de manufactura, entonces no va a aplicar lo que es de manufactura o no va a aplicar lo que es de diseño, por ejemplo.
Kevin, si gusta continuar con esto, está un poquito más largo, pero adelante. Sí, adelante. Gracias, Kevin. Sí, en esta sección 7.1 habla a nivel general lo que tiene que tener lo que debe tener un producto eh, a nivel de todas sus partes. Es decir, para yo realizar un producto, para vender un producto, debo conocer cuáles son los requisitos del cliente y de ahí, de esos requisitos, debo establecer las especificaciones del producto, que si es un largo, cuánto es ese largo, de que si tiene un ancho, cuánto es ese ancho, de que si tiene un diámetro externo, cuánto tiene que ser ese diámetro externo, dependiendo de esos requisitos del cliente. Entonces, recordemos, estamos hablando de dispositivos médicos, entonces, ¿cuál va a ser un requisito del cliente? Si quiero realizar un catéter, por ejemplo, entonces el dispositivo, ese catéter tiene que alcanzar dentro de la vena. ¿Cuál es ese diámetro externo para que alcance en una vena? ¿Cuál es la vena? ¿Cuál es el tamaño de esa vena? De forma promedio o dependiendo de los años del paciente, cuántos debe de ser. Entonces, ok, para estas personas de tantos años, el tamaño promedio de una vena es de tanto. Entonces, mi producto tiene que ser ciento, cierta cantidad, milímetros menor a eso, porque si no, lo ingreso y va a quedar tallado, va a quedar ahí pegado, o le voy a rasgar la vena, o lo voy a herir, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que en la planificación se debe de investigar, se debe de conocer y se debe establecer los objetivos de la calidad, cómo debe de ser eso, cuáles son esos requisitos, recursos específicos, las actividades, la validación, cómo va a ser esa validación, cuáles son esas inspecciones para confirmar que ese diámetro externo sea el que ya se estableció, por ejemplo. Em, cuál va a ser el almacenamiento, el tipo de distribución, todo esto es parte de lo que se debe tener, se debe seguir y se debe también planificar antes de empezar a manufacturar ese producto. Sección 7.2, ¿alguno? Sí, adelante, Andrea. Gracias, Andrea. Sí, la forma en cómo se realiza de manera general este seguimiento es que incluso los entes reguladores, por ejemplo la FDA, que es la de Estados Unidos, entre otros, ya tienen todo un sistema donde por ejemplo, algún hospital reporta un problema y este va directamente comunicado con la FDA. La FDA también lo revisa con la empresa o el comunicado va directo a ambas partes, a la FDA y a la empresa, y la empresa debe de contestar, debe de eh,
dar ese seguimiento al problema, y por eso es que hablamos siempre de trazabilidad, que es conocer toda la historia de un producto, desde que se creó hasta que se vendió, hasta que llegó al cliente. ¿Para qué? Para que esa empresa pueda agarrar ese producto, pueda investigar qué fue la no conformidad y pueda ir a devolverse a su proceso a tratar de entender qué sucedió. Todo eso se realiza y eso es lo que exige también la norma ISO 13485. Una comunicación con los clientes, que los clientes no necesariamente va a ser el cliente final o el paciente ahí que tiene el producto, sino puede ser el hospital o puede ser la clínica. Y deben abrirse investigaciones y casos de esas no conformidades que cuando ya llegan al cliente final son más graves, por decirlo así, porque llegaron al cliente. Recordemos que en las organizaciones se tiene todo un sistema de inspección, se tiene todo un sistema eh, de cómo hacer muestreos que ya estudiamos, eh, pero, y eso tiene todo un sistema estadístico para garantizar que sea un porcentaje muy alto de productos que estén conformes, pero puede que se nos vaya alguno que otro. Pero sí, debe ser muy poco porque esa forma en cómo se está realizando el muestreo, en la mayoría de los casos, es el correcto, ¿verdad? Esperemos que así sea. Pero si estamos viendo una tendencia en, digamos, no conformidades o en quejas, algo está sucediendo en nuestro proceso y hay que ir a revisar qué está sucediendo. En la sección 7.3 habla sobre el diseño y desarrollo. Y esto es que en la parte de desarrollar el dispositivo médico y de diseñarlo, tiene que haber todo un sistema también, ¿verdad? Ya hablamos de que se tiene que investigar cuáles son los requisitos del cliente, dependiendo del producto que se quiera realizar, cuál es esa expectativa, qué tipo de cliente es, cómo tiene que ser el dispositivo para que pueda usarse por ese tipo de cliente o ese tipo de paciente. Y también, una vez que ya tenga toda esta información, cómo se debe realizar todo ese desarrollo y qué información se debe de tener, validar o verificar para confirmar que un producto está conforme, es correcto y se puede lanzar al mercado. ¿Alguno con la sección 7.4 que quiera leer? Sí, adelante, Kevin. Exacto. A nivel de compras, también es exigido en las empresas de dispositivos médicos todo un sistema. ¿Por qué? Porque los materiales y todo lo que se vaya a conseguir de los diferentes proveedores van a ser usados al final, lo más seguro, en dispositivos médicos. Entonces, si el dispositivo médico requiere un tipo de material que es un plástico y ese plástico debe ser del color verde y y ese plástico también tiene que tener una densidad tal para que mi producto consiga el resultado que quiero, digamos que se pueda mover o tenga esa flexibilidad para, hablando del catéter nuevamente, para que se mueva dentro de la vena del paciente. Entonces, esos proveedores deben garantizar que ese dispositivo sea el que se definió desde un inicio y que cuenta con esas características. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Realizan
diferentes cosas. Por ejemplo, hacen auditorías a los proveedores, entonces viene un auditor que me pide cuál es ese registro de auditorías, cada cuánto se hace. O también cómo se hace esa revisión de los materiales, ¿verdad? Hay áreas específicas en las empresas de dispositivos médicos que se realiza donde se inspeccionan los materiales nada más, contra una especificación, contra un documento. Entonces el documento, dependiendo del material, me dice, tiene que revisar el largo, tiene con este equipo, tiene que revisar el ancho, tiene que revisar el color, tiene que revisar que no tenga contaminación, etcétera, dependiendo del material. Todo esto, todo ese sistema debe tenerlo documental las empresas y eso es lo que presenta como evidencia a los entes regulatorios. Y luego en la 7.5 es producción y prestación de servicio. Y se divide en varios apartados que son unos cuantos. Por ejemplo, el control de la producción y la prestación del servicio, la limpieza del producto, las actividades durante la instalación, la asistencia técnica, requisitos particulares para los productos sanitarios estériles, validación de los procesos de producción y prestación del servicio, requisitos de requisitos particulares para la validación de los procesos de esterilización y de los sistemas de barrera estéril, identificación, trazabilidad, propiedad del cliente y preservación del producto. Todo esto es de la sección 7.5, que es de la sección en general 7, ¿verdad? Que ya vimos que es sobre ya el producto como tal. Entonces, en el 7.5.1, ¿alguno que quiera leerlo? Sí, adelante, Andrea. Gracias. Gracias, Andrea. Ya a la hora de empezar con la producción del dispositivo, ya se deben tener una cierta o seguir ciertos o varios requisitos para tener la calidad eh, deseada en el producto. Entonces, ¿dónde están las especificaciones del producto? ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Cómo se debe de documentar o registrar los resultados? Digamos que estamos haciendo inspecciones, ¿dónde se registra? Eh, el tema de los equipos que estén en buenas condiciones, las mediciones también, cuáles son, cómo se hacen esas inspecciones. Todo esto, la parte también de etiquetado, cuál es la etiqueta, dónde se debe poner, cuál es ese plano que se debe seguir para saber dónde se pone esa etiqueta. Todos esos son detalles que son parte de lo que es el control de la producción y de lo que se va a revisar en la organización. Que esté todo documentado, que esté todo claro, que se realice y que eso evite no conformidades, por ejemplo, mezclas, entre otros problemas. Luego la limpieza del producto, que es la sección 7.5.2, igual. ¿Cuáles son los procedimientos de limpieza del producto que tiene la empresa? ¿Y cómo evita que se contaminen? ¿Cuáles son los procesos de esterilización? Y del tipo, dependiendo del tipo de esterilización, entonces ahí hay varios tipos de procesos específicos. ¿Cuál es el grado de limpieza?
cuáles son los agentes que deben utilizarse dependiendo del producto. Todo esto también exige la empresa, o perdón, la norma, y la empresa debe seguirlo dependiendo de su producto. Y luego en la sección 7.5.3 habla sobre las actividades durante la instalación. ¿Alguno que quiera leer esta parte? Creo que Kathleen, tal vez. Sí, gracias. Ok. Entonces, acá es cuando se va a realizar ya, eh, digamos que una nueva sede o se va a establecer una empresa, no sé, en Costa Rica, por ejemplo. em, ¿Cuáles son esos requisitos necesarios para la instalación de ese producto? Y cuáles son esos criterios de aceptación y la verificación de la instalación. Entonces, ¿qué tipo de instalación debe ser? Como lo hablamos antes, ¿qué tipo de cuarto limpio? ¿Qué tipo de espacio? ¿Y dónde va a estar ese procedimiento para que las personas que realicen ese tipo de instalación la puedan seguir? Esto es de forma general de lo que indica la sección 7.5.3. Ahora vamos a ver lo que es la sección 7.5.4. Acá habla sobre actividades de asistencia técnica. Esto es que las organizaciones tienen que tener los registros de las actividades de asistencia técnica. Por ejemplo, esto es para confirmar, no sé, si algún proveedor o algún proveedor de la organización se tiene que tratar como una reclamación. Si hay alguna queja, por ejemplo, de alguna asistencia que se le dio a la organización por parte de ese proveedor. O cuando sea apropiado como elemento de entrada para mejorar el proceso, ¿verdad? Puede ser que un proveedor me dé un material y ese material tenga alguna no conformidad y algo no se inspeccionó bien, entonces no se detectó. Entonces, ¿cuál es ese proceso de mejora que se debe seguir? Ok, realizar mejor la inspección, confirmar si las auditorías están siendo correctas, confirmar qué está pasando en esa otra organización, qué sucedió y por qué no nos están dando ese material correctamente. O si es otro tipo de servicio, no necesariamente tiene que ser los de materias primas, sino que se dé un servicio de calibración de equipos o se dé un servicio de realización de dispositivos. Y con dispositivos me refiero a equipos de uso o herramientas de trabajo, digamos, no sé, una cuchilla o no sé, guantes o cualquier otra cosa que sean servicios y que ellos nada más laboren cierta parte y entreguen a la empresa y la empresa ya haga uso para diferentes tipos de áreas. Todo eso también tiene que ser revisado, tiene que ser verificado y tiene que ser conforme con los requisitos que establezca la organización. Y esto es lo que presenta la organización para decir que está cumpliendo con la sección 7.5.4 de la norma ISO 13485. Luego en la sección 7.5.5 habla sobre los requisitos particulares para los productos sanitarios estériles. Y es que el tipo de dispositivo, dependiendo del tipo de dispositivo, también tiene un proceso de esterilización específico.
¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de esterilización. Entonces, el proceso de esterilización a nivel general, ¿cuál es para mi dispositivo? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Y cuál fue lo que se utilizó? ¿Cuáles fueron los que se utilizaron? Toda esa trazabilidad de, primero, saber cuál es el tipo de proceso que se realiza a nivel de esterilización de mi producto y luego cuál es esa evidencia para verificar que se está siguiendo con ese procedimiento. Y por eso deben ser trazables y se debe tener la evidencia por parte de la organización. Y luego en la sección 7.5.6 habla sobre la validación de los procesos de producción y prestación del servicio. ¿Alguno que pueda leer esta parte? Sí, adelante, Kevin, gracias. Gracias, gracias, Kevin. Ok, validación de los procesos de producción. ¿A qué se refiere con validación? ¿Alguno tiene claro ese concepto o lo ha escuchado anteriormente? Sí, es parte de, digamos, validar los equipos y a nivel de procesos, ¿qué sería? Ajá, sí, sí, está relacionado, claro. Cuando hablamos de validación, vea que estamos diciendo nuevamente la palabra, pero o sea, solo la palabra como tal, ¿qué quiere decir? Quiere decir a nivel de dispositivos médicos que se tiene evidencia de que un sistema produce consistentemente los resultados que fueron definidos a nivel de calidad o los resultados esperados. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, eh, a nivel de dispositivos médicos, muchos de los procesos se realizan o se inspeccionan con muestreo. ¿Y esto es por qué? Porque lo vimos en módulos anteriores. Eh, si realizamos toda una inspección de todo un lote, puede ser muy caro o puede ser por mucho tiempo. Entonces eso eh, eh, no le sirve a las empresas y no le sirve también incluso a los pacientes porque entonces los productos van a llegar súper tarde, ¿verdad? Entonces por eso se realiza todo un sistema de muestreo estadístico para tomar muestras y para decir que con ese resultado tengo el resultado con cierta confiabilidad o con cierta confianza de que todo el lote se comporta de esa manera. Entonces, cuando se valida, es que estoy diciendo que un proceso va a seguir realizando ese producto con las condiciones que yo requiero o con las condiciones por las cuales fue diseñado. ¿Y cómo se realiza una validación? Esto es a nivel de proceso. Como dijo Kevin, también los equipos se validan y se validan para confirmar em, que vayan a cumplir con los parámetros que se le exige a ese proceso. Se calibran también como parte de la validación, digamos, del equipo. Y todo esto es para confirmar que igual se esté midiendo o se esté procesando con ese equipo correctamente. A nivel de proceso, ¿qué se valida o cómo se valida? Se hace
todo una corrida de unidades. A veces cuando se valida es que, qué sé yo, se hizo un cambio en el proceso. Entonces, la forma como yo voy a confirmar que ese cambio no me está generando ningún cambio a nivel del diseño del producto y por tanto a nivel de la calidad que fue indicada inicialmente es haciendo corridas de producción con ese cambio y luego esas unidades que se realizaron se van a testear y se hace ese testeo que digamos es em, un método o una prueba, mejor dicho, específica para ese cambio que yo estoy realizando o enfocada en ese cambio que yo estoy realizando. Entonces, si a nivel de diseño se indicó que el producto siempre se hacen, digamos, pruebas funcionales. Funcionales es que el equipo cumpla con esas características funcionales por las que fue diseñado. Entonces, si este equipo o este dispositivo va a o soporta una presión de tanto porcentaje o de tanto PSI, digamos, unidades, entonces se realiza esta corrida de unidades, se hacen las pruebas de esa presión y se dice, ok, pasó o no pasó. Y así con otro tipo de pruebas dependiendo del producto. Entonces, si pasa todas las pruebas, la respuesta es, este cambio que se está realizando en el proceso no me va a generar ninguna diferencia a nivel del dispositivo, a nivel de eh, la calidad o la especificación por la cual fue diseñado. Entonces, está correcto. Todo ese proceso que les acabo de indicar tiene también que estar documentado y todas las validaciones que se realicen a nivel de proceso o a nivel de equipos tienen que tener trazabilidad para que si llega un auditorio y me dice, ese proceso, ¿cuándo fue su última validación? Entonces, la organización pueda venir y decir, es esta la validación última, este es el número y aquí está toda la información, cuáles fueron las unidades que se corrieron, cuáles son los lotes, cuáles son las pruebas que se realizaron y toda la evidencia de que pasó, por ejemplo. Y si no pasó, ok, ¿qué investigación se realizó? ¿Por qué no pasó? Y la evidencia de que ese cambio no se implementó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no pasa, significa que algo estamos cambiando y que ya ese diseño ya no es el mismo. Entonces, eso es otro tema, otro tipo de validación, que es validación de diseño. Y tiene otros requisitos más estrictos, por ejemplo. ¿Alguna duda o consulta? Ok, vamos a continuar. En la sección 7.5.7 en esta parte habla sobre los requisitos particulares para la validación de los procesos de esterilización y de los sistemas de barrera estéril. Entonces, es lo mismo que les acabo de indicar, pero enfocado en lo que es la validación de procesos de esterilización. Entonces, que se tenga el documento de validación para los procesos de estéril, se tenga ese procedimiento claro, que se tenga el documento liberado, que las personas estén entrenadas en esto y la evidencia de todo lo que se ha realizado se ha validado de acuerdo a ese procedimiento. Luego en el 7.5.8 habla sobre todo lo que es la identificación. Todo tiene que estar identificado desde las estaciones hasta los equipos, las herramientas y claramente y por supuesto los materiales o el proceso, el producto que está en proceso. ¿Para qué? Para que no haya mixes, para que se tenga esa trazabilidad y que esto es parte de la calidad que se exige dentro o a un producto de dispositivos médicos. Y lo que hemos venido mencionando desde inicio, 7.5.9, solo esta sección habla de la trazabilidad. Recordemos que es la capacidad de seguir el rastro de un producto o proceso
a través de toda su cadena, desde el origen, que son las materias primas, hasta el consumidor final o su eliminación. Entonces, ¿cómo se hace? Mediante registros, donde se tiene quién fue procesado, dónde se procesó, cuál turno, cuál personas, tienen todas las firmas, tienen la fecha en que se realizó, eh, entre otras cosas. Y todo esto para poder realizar investigaciones, para poder mejorar, eh, y es parte igual de lo que exige la norma. Consultas o dudas. Y ya llegando a las últimas partes de esta sección 7.7, la 7.5.10 habla sobre propiedad del cliente. Entonces, esto es bastante general, pero lo que le indica la norma es que si algo del cliente se pierde, se deteriora o tiene eh, algún otro modo que se considere no conforme o inapropiado, la organización debe comunicarlo al cliente y mantener los registros. Es como algo general, digamos, que si se tiene algo del cliente o ya se dio al cliente, entonces toda esa trazabilidad y toda esa información y registros deben tenerse. Y ahora sí, entrando ya a las últimas partes, preservación del producto. ¿Alguno que me ayude con esta lectura? Adelante, Kathleen. Gracias, Kathleen. Entonces, a nivel del producto, de cómo se almacena, cómo se transporta, y cómo llega hasta el cliente final, también hay procedimientos, también deben crearse esos procedimientos y haber registros para confirmar que estos se están siguiendo y que las especificaciones para ese almacenamiento y ese transporte se mantienen y se siguen. Entonces, por ejemplo, tenemos un producto que requiere refrigeración, entonces, ¿cuáles son esos parámetros que siguió la empresa de transportes y cuál es el tipo de transporte que se tiene, ¿verdad? O si el almacenamiento es una caja, entonces, ¿qué tipo de caja es? ¿Cuáles son las dimensiones? Em, y dónde están esos registros para indicar cuántas unidades llevo, en cuántas cajas, etcétera. Toda esa información también es exigida, también puede pedirlo un auditor y tiene que haber evidencia de todos esos registros. Si, por ejemplo, llega un auditor y pregunta, ok, deme exactamente de este día el registro de lo que se llevó este camión, los parámetros que se usó y justamente no se tiene eso, entonces ya es un problema, ¿verdad? Todo, por eso todo a nivel de empresa, de dispositivos médicos, debe tenerse adecuadamente. Si algo no funciona o algo no se hizo correctamente, tienen que demostrar a nivel de investigación cuál es esa investigación, cuáles son las acciones correctivas, cuáles son las acciones preventivas que está realizando la empresa. Y luego en la sección 7.6 se habla sobre el control de los equipos de seguimiento y medición. Aquí es que los equipos como tal, a nivel general, que pueden ser de medición, pueden ser de seguimiento, pueden ser de proceso, tienen que ser los adecuados para la tarea que van a realizar o que la tarea que se necesita.
Entonces, tiene que haber todo un sistema también para calificar esos equipos, para hacer revisiones, si se compran, cuál es esa identificación también y cuál es ese procedimiento para poder determinar como organización que ese equipo cumple eh, las funciones para lo que lo necesito. Por ejemplo, tengo que medir algo, entonces, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es la herramienta? Es una regla. La regla, ¿qué necesita? Simplemente calibrarla. Calibrarla es con un patrón y confirmo que lo que yo voy a medir, que es de cierta longitud, se mida con esa regla. Entonces yo confirmo y debe de tener esa regla su número de D, su número de equipo y su fecha de calibración. Todo ese procedimiento que necesita ese equipo debe estar documentado y la empresa debe tenerlo y debe poder accesar fácilmente a cualquier tipo de dispositivo eh, con esa trazabilidad del número de equipo y presentárselo a un auditor. ¿Qué puede hacer un auditor, por ejemplo? Entonces dice, ok, voy a ir a esta línea de producción y en esta línea de producción están estos y estos equipos. Entonces, este equipo es el número 253. Entonces, deme la información de que este equipo está calificado o deme la información de que este equipo está calibrado o deme la información de cuál fue la última calibración de este equipo. Todo eso debe tenerlo las empresas y poder acceder fácilmente si un auditor así lo exige. Y hasta acá llegaremos con la clase. Recordemos que hoy revisamos ya en detalle lo que es la norma ISO 13485, desde la sección 5 a la sección 7. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo en el examen. Cualquier duda o consulta me lo hacen saber. Pero como pueden ver es un tema más de estudio específico de lo que presenta cada una de las secciones, un poco más teórico. Igual cualquier duda o consulta de cómo se aplica o algún ejemplo, igual me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias a todos, buenas noches.